bueno, gracias a todos los que se conectaron y les decíamos que confían en esta propuesta de herramientas para transitar la pandemia. Les decíamos agosto, va a ser entonces este mes, van a ser 3 charlas, 3 propuestas diferentes donde las profesionales van a estar abordando este tema desde diferentes miradas y diferentes perspectivas. Patricia, a ver si me corrige Patricia, por supuesto, si digo bien su apellido, Patricia Gittelman, es médica clínica homeopata, con orientación antroposófica, homeópata. Andrea Kalmbach también es magíster, fitoterapeuta y especialista en cocina terapéutica. Andrea es parte del equipo de la Fundación Prosperità, tiene una extensa carrera, particularmente realizando proyectos de investigación en universidades, en espacios rurales, también, por supuesto, desde nuestra institución. Por otra parte, Beatriz Martínez, que es administradora de empresas, es una de las caras más visibles también de la Fundación, la han visto quizás en medios de comunicación, también la han visto en talleres que se realizan en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Posadas. Ella, además de ser administradora de empresas y ser, por supuesto, integrante, uno de los eslabones más importantes también de nuestra fundación, ella es mentora y coach, por supuesto. Y la idea entonces de esta charla es tener 3 ejes, por ejemplo, el eje médico, el emocional y el físico, y abordar, bueno, esta situación que nos está atravesando de una manera más integral, no solamente quizás con la mirada médica, sino con una mirada más específica desde las especialidades de las personas que por supuesto nos están acompañando. Hoy vamos a abordar el tema desde lo emocional y desde lo alimenticio. Y las explicaciones, por supuesto, van a estar a cargo de Beatriz Martínez, por supuesto, y de Andrea. Así que vamos a dejarlos primero con Beatriz, que va a ser quien abre esta propuesta para todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo voy a compartir una presentación. Y me confirman por favor si lo están viendo. Sí, se ve. Bien. Entonces, como bien lo dijo Paola, nosotros en este momento estamos viviendo una situación única, ¿sí? Y que nos invita a pasar por 3 zonas: el miedo, el aprendizaje y el crecimiento. Entonces, estos 3 parámetros lo vamos a ir viendo en los 3 encuentros, ¿sí? Para comenzar, voy a empezar un poco con una broma, ¿sí? Para que vean que también se pueden hacer bromas aún en momentos difíciles. Entonces, aquí vemos a 2 personas que están hablando, y uno dice, acá pone que en chino crisis quiere decir oportunidad, ¿sí? Y el otro dice, mira, y yo que creía que significaba no entiendo nada de lo que está pasando, ¿sí? Y no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? ¿Les suena conocido esto? ¿Sí? En algunos pueden ver en esta crisis que estamos pasando algunas oportunidades y en otros no saber qué hacer. Entonces, para entender el contexto en el cual estamos viviendo en este momento, hay un término que se utiliza, que es un acrónimo de 4 palabras, que es VUCA o VICA, en español VUCA en inglés. Es un término que acuñaron los militares posguerra fría, luego de los 90, para entender qué es lo que estaba sucediendo. Luego de eso se empezó a utilizar en las empresas y hoy se utiliza también en lo social. ¿Qué quiere decir esto? Volátil, que hay muchos cambios en distintos ámbitos y en distintos paradigmas, desde lo religioso, desde lo político, desde lo social, ¿sí? Desde lo tecnológico, que se están dando todos al mismo tiempo, ¿sí? En una velocidad que no logramos comprenderlo o entenderlo. Por otro lado, hay una incertidumbre respecto a lo que va a suceder. No estamos muy seguros de qué es lo que va a pasar o por dónde va a venir ese nuevo cambio, ¿sí? O de dónde va a venir la nueva noticia. Esto hace que también sea complejo, porque hay muchas variables que están fuera de nuestro alcance y que nos obliga de alguna manera a repensar, a rediseñarse, a recrearse,
¿sí? Aún en este contexto. Entonces es una nueva habilidad que tenemos que incluirla y desarrollarla, porque lo viejo ya fue. O sea, tengo que ver cómo tomo lo bueno que me queda del pasado y emplearlo para crear este nuevo futuro y que también tiene cortos plazos, ¿sí? Eso hace también que sea ambiguo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Esa ambigüedad para interpretar lo que nos sucede y el impacto que va a tener sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras relaciones, son nuestros vínculos más cercanos, que son nuestra pareja, los hijos, la familia, los amigos, ¿sí? Una cosa que parecía de una manera a la mañana, a la tarde puede cambiar rotundamente. Entonces, este paradigma, para entenderlo, necesitamos primero comprender cuál es la situación, cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy. ¿Sí? Y que cada una de estas variables requiere que nosotros seamos más flexibles, tengamos creatividad para resolver, rapidez y agilidad para adaptarnos a esos cambios, ¿sí? Esto fue utilizado en el 2020. En el 2021, por si esto no fuera poco, ¿sí? Se empezó a implementar otro acrónimo, ¿sí? Que es para entender lo que nos está sucediendo también en el día de hoy y en el contexto en que estamos viviendo, ¿no? Que se llama BANI. BANI, B larga de Brittle, ¿sí? Quebradizo, frágil, que puede romperse con fragilidad. Es como si nosotros en este momento estuviésemos viviendo caminando por una arena movediza, como que tenemos que calcular cada paso que tenemos que dar, porque en lo externo pareciera ser que todo funciona, todo sigue igual, pero internamente hay muchísimo movimiento, no solamente internamente en las personas, sino también en las organizaciones, en las empresas, ¿sí? en el mundo, en la ciudad. Eso hace que veamos cómo, de a poquito ir viendo cómo cambiar eso. Y luego hay otro compañero que aparece acá, que es la ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad que nos pone límites, ¿sí? Ante lo que tenemos, lo que estamos viviendo, nos volvemos impacientes, nos provoca miedo, porque hay una idea de pedir todo para ayer, de tener todo para esa rapidez, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer ahí ante esa ansiedad? Limitar el consumo de noticias, ¿sí? Que no son verificadas. Lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en temas negativos, generar como la profecía autocumplida, ¿no? De que todo está mal, de que de esto no vamos a salir, de que todos nos vamos a morir, de que todos nos vamos a enfermar, y un poquito de humor, de morir nos vamos a morir todos en algún momento, ¿sí? Entonces lo que tenemos que trabajar acá es en la prevención, pero en la prevención ¿de qué? De la salud mental y emocional, ¿sí? Otro punto que aparece acá es la no linealidad. No hay regla de juegos claras, ¿sí? No, lo que yo hago hoy no quiere decir que automáticamente va a causar el efecto que yo espero. Ejemplo, si yo tomo la vacuna, no me voy a enfermar, o pruebe que no me agarre tan grande. No es así, no es nada lineal, ¿sí? Entonces es como que vamos viendo lo que va sucediendo y deberíamos ir adecuándonos a eso. No querer implementar estrategias o decisiones o acciones que hacíamos en el pasado con lo actual, porque la circunstancia ha cambiado tremendamente, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar lo que es y no querer cambiar aquello que está fuera de nuestro alcance, porque eso solamente nos va a volver al punto anterior de lo ansioso, ¿sí? De estar en un estado de frustración, que a su vez nos va a bajar el estado anímico, que el cual después, bueno, la doctora Patricia va a comentar cómo impacta eso, ese estado anímico en el cuerpo. Si yo estoy todo el tiempo pensando en negativo, teniendo conversaciones conmigo de que todo está mal, de que me voy a infectar, de que no me voy a encontrar, de por sí ya tenemos restricciones que nos han impuesto justamente para prever eso, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer otras cosas y de otra manera, que no busque una manera distinta de encarar esta situación. Yo puedo pararme en el victimismo
y decir que el contexto va más allá de lo que yo puedo lograr y no puedo hacer nada, o puedo decir, bueno, esto es lo que sucede, esto es lo que está pasando. ¿Hay gente infectada? Sí. ¿Hay gente que se muere? Sí. ¿Se está aumentando la cantidad de casos? Sí. Bueno, ¿qué de eso yo puedo controlar? ¿Qué puedo hacer con esa información? Si yo la voy a usar para deprimirme, para angustiarme, para ponerme ansioso, no sería el condimento ideal, ¿sí?, para cuidar justamente este bienestar de la salud mental y emocional que necesitamos para enfrentar y ser resiliente en la situación que estamos viviendo. Y por último, en el Bani tenemos este contexto incomprensible. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho, nuestro cerebro, estar ante la incertidumbre de no poner título o nombre a lo desconocido, ¿sí? Automáticamente nos obliga el cerebro, sobre todo el reptiliano, que es el que maneja el miedo, que el miedo lo tenemos todos, forma parte de nuestro ser. Es una emoción que es inherente a todos seres humanos. Todos tenemos miedo de alguna manera. De hecho, eso fue una emoción que el hombre ha utilizado y que desde sus ancestros, y que nos trajo hoy. Si nosotros el miedo lo tomamos como precaución, como esa lucecita que nos está mostrando algo para ocuparnos, ¿sí?, entonces ahí lo podemos gestionar a ese miedo. Porque ante el miedo nosotros tenemos generalmente tres reacciones: o atacamos, ¿sí?, o nos paralizamos y nos quedamos quietos y no hacemos nada, o huimos, ¿sí? Y en el huir también incluye huir desde hacer cosas en exceso, de trabajar en exceso, o huir tomando algún elemento, algo externo, para hacer creer de que estoy bien y de equilibrar ese agujero, de alguna manera, que siento adentro. Si quiero cubrir con algo que es de afuera, y solamente puedo hacerlo de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, ante esto incomprensible, lo que tengo que hacer es prestar atención y hacerme preguntas, pero preguntas no del por qué a mí, por qué yo, por qué esto, por qué ahora, sino para qué. ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el aprendizaje que me está trayendo esto, que nos está trayendo a nivel humanidad? ¿Sí? Cada ser humano estamos pasando por el mismo proceso en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, si yo presto atención a eso, le sumo preguntas que me ayuden a mí a ponerme en un estado de proactivo y no de victimitis, como empezamos yo, como le digo a los chicos, ¿sí? Y eso multiplico por la curiosidad de investigar, de averiguar, de ver realmente, de no comprarme todo lo que me dicen. De hecho, no me crean nada de lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Chequeen ustedes, busquen ustedes la información, que ustedes sean los protagonistas de este momento, ¿sí?, de este instante. Entonces, si yo le pongo atención, le sumo preguntas curiosas, o sea, preguntas que me ayuden a salirme de mi letargo, y le multiplico por la curiosidad, eso es intuición, ¿sí? Entonces ahí puedo oler lo que va a suceder, o anticiparme de alguna manera y conectarme con eso que no estoy pudiendo comprenderlo en primera instancia, ¿sí? Entonces la pregunta acá es, ¿qué vas a hacer con esos pensamientos y emociones difíciles? ¿Qué voy a hacer? Nosotros todo el tiempo tenemos como un león, ¿sí?, blanco, y un león negro, que todo el tiempo está en disputa internamente. El león blanco, ¿sí?, es aquellos sentimientos, aquellas emociones que me dan tranquilidad, que me dan paz, que me dan felicidad, que me conectan con un estado que no voy a resolver afuera, pero sí mi estado emocional me conecta con esa tranquilidad, ¿sí? Y el león negro, ¿sí?, o el lobo negro, si vamos a sacarlo el león por lobo, el lobo negro, ¿sí?, son la angustia, la tristeza, la desesperación, la ansiedad, ¿sí? Y estos están peleando todo el tiempo adentro nuestro. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el que yo alimente. Si alimento al lobo blanco, va a ganar ese.
Si yo decido alimentar al lobo negro, y va a ganar el lobo negro. Constantemente van a estar, sí, en disputa. El punto es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué actitud voy a tomar? Y en cuanto a la actitud, sabemos que el valor de una persona se mide por sus conocimientos más sus habilidades. El conocimiento y la habilidad suman, pero lo que realmente multiplica es la actitud. Entonces, conocimiento más habilidades por actitud, ¿sí? Porque inclusive en este momento que estamos viviendo, hay conocimiento que, como les decía, ya no lo podemos aplicar. Tenemos que incorporar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Que esas son las dos variables que suman mi valor. Y que algunas de esas están fuera de mi control, pero lo que sí está dentro mío es mi actitud, cómo yo me paro, cómo yo me enfrento, ¿sí?, a cada situación, cómo yo me vuelvo resiliente ante esa situación y cómo me reinvento y me rediseño. ¿Cuáles fueron las fases que nosotros fuimos pasando? En una primera parte había la llamada, esto es el camino del héroe, ¿no? Hay un nuevo virus en China, nos parecía lejísimo, ¿sí? Luego pasamos a una etapa de, esto no va a ocurrir acá, porque en China estás lejos, no hay manera de que llegue hasta acá, hasta que en menos de un segundo, ¿sí?, en menos del tiempo que pensábamos, ya lo teníamos acá. Ahí conectamos con la rabia y empezamos a preguntarnos por qué no se han tomado medidas antes, por qué no se hizo tal cosa antes, o por qué, sí, a cuestionar todo, pero desde la bronca, ¿sí?, desde el enojo. Ahí pasamos a otra instancia, que es el miedo. ¿Qué nos va a pasar? Tengo personas cerca con coronavirus. Y si enfermo y no hay medios, ¿qué voy a hacer? Se me acaba de morir un familiar. Tengo yo el miedo, conectamos con esa emoción, ¿sí? Para luego caer ya en un precipicio, y ese es el fondo del fondo, que tiene que ver con la noche negra del alma, conocida también, ¿sí?, que tiene que ver con la aceptación y travesía por el desierto. Y entonces ahí conecto con la tristeza y me siento vulnerable. Esa ya es la angustia, es la depresión. Desde ahí ya no puedo caer más bajo. Ahí solamente tengo que levantar, ¿sí?, y aprender, ¿sí?, aprender nuevos hábitos y generar confianza. Entonces, los pensamientos que aparecen acá es: me cuido y me protejo, veo la oportunidad de aprendizaje, ayudo a otros, ¿sí?, me apoyo en el sentido del humor, confío en lo que me está enseñando este aprendizaje, y de ahí solamente ya voy al aprendizaje, al crecimiento, ¿sí? El coronavirus pasa. ¿He aprendido y soy más fuerte? Que en realidad se dice que no va a pasar. Entonces, esta es la fase o la curva donde nosotros constantemente vamos y venimos, ¿sí? Y quisiera que ustedes me cuenten cómo ha sido el paso de ustedes por cada una de esta etapa. ¿Cuál le duró más? ¿Y en cuál se encuentran actualmente? Y si han sentido que avanzan una y retroceden, avanzan dos y retroceden tres, ¿sí? Me gustaría escucharlo. Pregunto, no sé, Sole, ¿querés compartir con nosotros cómo ha ido, cómo cruzaste esa curva? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo Sí. estás? Hola, ¿qué tal? Mira, a mí en una primera instancia, como todo era novedad para todos, Sí. era como que me generó mucha incertidumbre, mucha curiosidad, expectativa, porque tampoco sabía cuánto tiempo iba a durar. La realidad es que tampoco sabíamos ni sabemos en este momento cuánto tiempo más va a durar. Em, Y, y me pasó que al principio es como que el miedo no fue algo que fue instantáneo. Es como que al principio no dimensioné quizás la gravedad de una pandemia,
la importancia, ¿no? También de atravesar una pandemia y con un virus que hasta el día de hoy, si bien se tiene mayor información, es como que no se termina de conocer y no es lineal al momento de actuar, porque al principio se pensaba una cosa, bueno, hoy ya se piensa otro y así, digamos, vamos, como que vamos aprendiendo con el virus. Y me pasó eso al principio. Después, bueno, ya transcurrido unos cuantos meses, me pasó y me pasa hasta el día de hoy que ya he tenido personas contagiadas, personas que han transitado muy bien la enfermedad, y bueno, y personas que ya no están, que bueno, que el virus le ha afectado hasta bueno, que han fallecido, ¿no? Pero personas con patologías, personas sin patologías y absolutamente sanas, o sea, que traté de focalizarme en no pensar, bueno, esto me tiene que pasar también a mí, y tomar siempre todos los recaudos posibles dentro de lo que está a nuestro alcance, ¿no? Evitar las reuniones, bueno, con mucha cantidad de gente, al principio y los primeros meses en un aislamiento total, trabajando home office desde mi casa. Yo tengo la particularidad que en mi caso soy vicepresidenta de la Cruz Roja y a nosotros nos ha pasado que, bueno, ni bien empezó la pandemia, nos empezaron a mandar información para Claro. que ayudemos a los poderes públicos, a las instituciones públicas a dar información sobre la pandemia, y es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y me ha pasado que en mi entorno familiar, como saben que soy parte de Cruz Roja, Sí. era preguntarme una cosa, preguntarme la otra. Mi papá, que es una persona grande, me ha causado en algún sentido gracia porque ha tomado una postura de que se leía todo, pero no tenía no tenía un filtro. Él se leía todo, Claro. los chismes, los diarios, todo. Y en un momento me acuerdo que fue patente porque había estado cortando unas plantas en su casa y se había brotado todo. Ajá. Y me acuerdo que era un momento en el que decían que el coronavirus, uno de los síntomas que te daba era que te brotaba. Y voy un sábado a su casa y me dice, mira, mi hija, estoy todo brotado. Dice, esto es un síntoma de COVID. Yo, con Ajá. toda la paciencia y el amor del mundo, le digo, mira, bueno, vamos a seguir el protocolo. Le hice seguir el protocolo, que se mida la temperatura, que se controle, que haga todo lo que nos dicen cuando llamamos a ese famoso número que tenemos que hacer. Bueno, se dio cuenta que no reunía ni la mitad de los síntomas, De los requisitos que necesitan. Bueno, ahí de los está requisitos que necesitaba, pero bueno, yo lo tenía que acompañar y traté de ser empática, porque también hay que estar en el lugar, hay que ponerse en el lugar de una persona por ahí que es más grande, que le tocó también estar en un momento encerrado, siendo una persona que está muy acostumbrada a trabajar afuera, y me causó gracia la actitud, porque teniéndome a mí que sabe que me puede preguntar, me puede preguntar información, y teniendo a sus médicos amigos, no, él se leía todos los chismes y las Bueno, cosas que pasaban por ahí. Y después, sentándonos a hablar más tranquilos, le dije, mira, vos tenés que seguir un lineamiento. Le empecé a dar como más información más precisa de los lugares, bueno, el Ministerio de Salud Pública, páginas oficiales a donde tenía que seguir, en vez de tantas redes sociales y tantos WhatsApp que se reenvían y tantas cosas que las redes sociales, como yo siempre digo, son muy buenas si las sabemos utilizar. Eh, y bueno, y la verdad es que me pasó eso, ¿viste? Me pasó de, eh, de pasar así por diferentes etapas. En mi caso yo no me contagié hasta el día de hoy, y eso que ando por todos lados, pero me cuido muchísimo. Em, pero, pero o sea, me cuido y sigo cuidándome desde el primer día con todos los protocolos. bien. Y le Perfecto. hago caso a todo lo que dicen las instituciones que hay que hacer. También porque me considero referente de una institución como la Cruz Roja, que tengo que seguir una conducta. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia, pero hasta el día de hoy, si bien es una situación a la que le tengo mucho respeto, trato de que el miedo no me invada y de hacer cosas
y ocupar mi mente en construir en pandemia, de construir desde el lugar desde donde puedo, desde lo que me toca a mí hacer como actora social, y como yo siempre digo, cada uno desde su casa y desde lo que hace, desde lo que le toca puede hacer algo para que esta pandemia sea un poquito más llevadera, y bueno, es lo que trato de hacer todos los días. Claro, Bueno, Sole, gracias. justo te iba a decir, Bea, que tenemos otro de los comentarios que evidentemente no le está funcionando el micrófono. Bueno, gracias, Sole, por tu testimonio. Sabemos que muchas personas han atravesado mal, y también todos esos procesos de desinformación, mucha información, como lo mencionaba Bea. Por aquí, bueno, dice, no me funciona el micrófono de la compu, pasé por una etapa de mucha ansiedad, primero la negación, después el miedo, ahora la aceptación, básicamente lo que venía hablando Bea. Perfecto. Eso, gracias Pau y gracias Sole por contarnos tu experiencia. De eso se trata, de esto vamos a salir entre todos, ¿sí? No vamos a salir en forma individual, no vamos a salir arrinconándonos, ¿sí? Es una experiencia que estamos viviendo a nivel humanidad que nos pide una reflexión muy profunda en todas las áreas de nuestra vida, de quién estamos siendo como ser humano, con el planeta, con los otros seres humanos, con el trabajo, con un rediseño de este ser humano que, bueno, pareciera ser que de alguna manera vino a ponernos un parate. En los próximos 2 encuentros yo le voy a dar le voy a dar técnicas y herramientas para poder desarrollar todo lo que tenga que ver con la parte emocional, ¿sí? Y un poco de la parte mental. Y bueno, ahora le voy a pasar la posta a Andrea, que ella se va a ocupar más bien de la parte física, ¿sí? Y en el próximo encuentro, bueno, ahí ya le voy a dar más herramientas prácticas o tips, ¿sí? Como para implementarlo. Por mi lado, bueno, muchas gracias y Patricia. Sí. Hola, buenas tardes. Antes de pasar a Andre, a mí me gustaría comentar un poco, ¿no? Digamos, poner en relativo las verdades, ¿no? Porque gran parte de lo que nos sucede como individuos y como sociedad es que no tomamos en cuenta ciertas cuestiones que tienen que ver con los sentidos, ¿no? La globalidad de los sentidos. Cuando me invitaron acá a participar desde la perspectiva médica, uno está acostumbrado a pensar que lo médico está relacionado con el cuerpo físico. Y en realidad nada más alejado que esto, ¿no? Justamente uno de los fracasos de la medicina convencional es que no contempla aspectos fundamentales como el aspecto psíquico, el aspecto espiritual y el aspecto social en la participación de las patologías, ¿no? De las cosas que nos suceden. Entonces, el COVID no es un bicho malo que viene a atacarnos en nuestra individualidad, sino básicamente es una consecuencia de un devenir social y de un devenir de la humanidad, y que entra a participar como un disruptor de la continuidad que venían trayendo los procesos y que nos pone en alerta acerca de todas las inconsciencias que tenemos los individuos con respecto a lo que nos pasa adentro internamente, es decir, el autoconocimiento, y también la inconsciencia de que tenemos con el exterior. Y el exterior implica un fundamento natural, cósmico, y también de la alteridad humana, de los otros humanos que están formando parte de esta red. Entonces, esto lo voy a tomar en el próximo encuentro, pero quería dejar puntualizado esto, ¿no? Que la experiencia COVID no es solamente algo que viene a producirnos miedo o producirnos, digamos, condicionamientos de distinta índole, ni tampoco viene a reforzar una verdad científica. Creo que justamente entra para poner en duda esas verdades científicas
y para relativizar todo nuestro sistema de creencias, porque estamos en los prolegómenos de una nueva era, ¿no? Como sociedad. Esta es la perspectiva que tengo. Bien, André. Gracias, Patricia. Gracias, Bea. Y sí, totalmente estuve pensando mucho, Bea. Vamos a ver ahora cómo todo lo que vos desarrollaste y lo que vos mencionás, Patricia, en realidad está totalmente articulado con el tema que yo quiero desarrollar un poco, y voy a trabajar desde la mirada de la alimentación, ¿sí? Hoy un poco, bueno, cuál es el origen de los alimentos y nosotros, los que consumimos alimentos, cuando nos miramos al espejo, nos vemos a nosotros o quiénes somos como organismos también, ¿no? Y las próximas charlas, avanzar esto, bueno, cómo inciden los alimentos también en nuestros estados emocionales, y en el último encuentro poder abordar una serie de recetas que nos permitan a nosotros también fortalecernos, no solo en el aspecto físico, sino, bueno, como esta totalidad que ustedes dos estaban mencionando, el cuerpo físico, emocional, nuestro campo etéreo, ¿sí? Y la capacidad de lidiar, de administrar, de articular las situaciones emocionales individualmente y con otros en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, para hoy lo que voy a hacer es compartir pantalla. A ver. Ahí está. Y, perdón, voy a minimizar acá. Bien, entonces, bueno, hoy un poco, yo siempre cuando voy a empezar a hablar sobre la alimentación, bueno, traigo a colación esto, lo que Hipócrates ya mencionaba, que nuestro alimento sea nuestro medicamento, ¿no? Y que nuestro medicamento sea el alimento. Entonces hoy quiero poner en reflexión dos interrogantes. ¿Cuál es el origen de nuestros alimentos? Y el otro interrogante, ¿qué somos nosotros como organismo vivo? Al mirarnos a un espejo, ¿vemos lo que somos o cuál es la imagen que tenemos? Y para desarrollar el primer interrogante, ¿cuál es el origen de nuestros alimentos? En realidad, me parece que, a ver, perdonen. Sí. Nosotros identificamos a muchos productos comestibles como alimentos, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos inicialmente, ¿sí? En la creación tenemos al sol que actúa sobre el agua y el gas carbónico. Y esta actuación del sol sobre el agua y el gas carbónico produce en la evolución un proceso genera oxígeno y glucosa, y por lo cual se desarrolla la fotosíntesis, que en realidad gracias a la fotosíntesis tenemos la clorofila, y esto da origen a las plantas, primero a las plantas acuáticas y después ya a las plantas terrestres, ¿no? Este proceso de fotosíntesis en realidad es muy importante porque lo que es la clorofila, que es la savia de las plantas, molecularmente se asocia o está muy vinculada, compuesta muy idénticamente con la hemoglobina, la proteína en sangre, ¿sí? Tiene la misma estructura, exactamente igual, la misma estructura molecular que la hemoglobina,
solo Sí. que el núcleo del metal que transporta la clorofila es el magnesio y en la sangre el hierro. Claro, y Pero todo es también igual. con la vitamina B12, que Ujú, el núcleo que transporta es el cobalto, y el sí. factor de tolerancia de la glucosa. Entonces, el origen no es de nuestra alimentación, en realidad surge de las plantas y es porque estuvo el sol, estuvo el agua, ¿sí? Hay aire, hay un proceso químico y aparece el oxígeno y la glucosa. Entonces, esto permite el inicio de la vida y después las plantas a su vez que permiten el desarrollo de los animales, ¿no? Entonces, Acá, André, me encantaría poder hacer un aporte desde la perspectiva sí, antroposófica. Poné la otra diapo que tenías. bien, ahí está. Acá. Desde la perspectiva antroposófica, el principio de la vida, digamos, tiene como tres herramientas, ¿no? Lo que sería todo el polo neurosensorial, el polo que está representado por el sistema, digamos, nervioso y los sentidos, y acá la vitamina B sería como un núcleo, un factor alimenticio fundamental. No, todo el desarrollo de la actividad neurosensoria no podría desarrollarse sin la vitamina B. Luego tiene el polo anímico, ¿no? Que es el polo rítmico constituido por el corazón, el pulmón y la sangre que circula y que distribuye el calor y distribuye la vida por todo el cuerpo. Y esto, el núcleo fundamental es el glóbulo rojo con la hemoglobina y el hierro, ¿no? Es decir, que si no estuviera esta condición de hierro y vitamina B, tampoco podría existir esto anímico que fundamenta y que propulsa la vida. Y finalmente, la glucosa y todo su metabolismo es el combustible fundamental para llevar adelante toda la actividad metabólica y llevar adelante la voluntad, las fuerzas de voluntad. Entonces, fíjate cómo estos principios así esenciales aparecen también desde la perspectiva espiritual, ¿no? Sí, totalmente. Y eso hace a la mirada integrativa. Sí. Bien, entonces básicamente pongo estas dos imágenes porque la primer planta surge en realidad de la Pachamama, ¿no? De la tierra, ¿sí? Y con el desarrollo de la civilización y sobre todo con la revolución industrial y las guerras mundiales, con necesidad, ya otras necesidades de administrar la alimentación de la población, aparece otra planta, que es la planta de acero, es la planta de elaboración de alimentos. Que la planta industrial de procesamiento de alimentos no automáticamente significa que esto es malo, ¿sí? Lo que hay que tener presente es cómo esto sigue evolucionando. Entonces, cuando nosotros estamos ante alimentos de una materia prima fresca, saludable, sin procesar, estamos ante un alimento vital. Y eso lo podemos ver en esta imagen, donde vemos como de una semilla aparece la capacidad de germinar, ¿sí? Y acá está solo el estado cuando empiezan a estar las primeras dos hojitas. Y esto es posible porque hay un sustrato tierra, hay influencia de los rayos solares, que son en realidad transmisores de información vital, ¿sí? Y hay influencia del aire y también del agua. Cuando hay una materia prima fresca, saludable, yo deduzco acá, hay botellas con unas tapitas amarillas, supongamos que es limonada, ¿sí? Que fue cosechado limón, fue embotellado y procesado ya inadecuadamente porque se le agregan algunas sustancias, entonces estamos ante un alimento deficiente, ya no tiene la vitalidad, ¿sí? Cuando el proceso industrial avanza, que ahora podemos verlo, y tenemos materia prima deficiente y tenemos un agregado de sintéticos para dar sabores, para dar
sustancia para dar Colores. color, ¿sí? Y Ujú. sostenibilidad en el tiempo, entonces estamos ante un alimento problema o inapropiado. Entonces, bien, acá tenemos el proceso de la germinación que empieza en realidad acá, que no la vemos, y esto nos provee de alimentos frescos, sanos, vitales, ¿sí? Siempre y cuando este sustrato no haya sido intoxicado con otras sustancias que sí vienen de la planta industrial del acero, que lo podemos ver acá. Cuando la planta industrial toma prestado de la naturaleza, de la tierra, y lo procesa, hay distintos tipos de calidad de productos comestibles, ¿sí? Son procesados, y cuando son ultra procesados, todo lo que se compra, por ejemplo, las hamburguesas, los patties, están las salchichas, muchos quesos que si los dejamos en la mesada pueden pasar días y emisiones con el calor que hace sin echarse a perder. Sabemos que estamos ante un producto ultra procesado que está cargado de otro tipo de información que no tiene ninguna relación ni con el sustrato tierra, ni con la influencia del sol, ni del oxígeno, del aire, ni con agua, ni con la brisa, ¿no? Entonces, esta categoría de alimentos en realidad ya representa una alimentación que es nuestra alimentación de hoy en día, de un sistema de consumo, porque además los medios nos lo venden como lo mejor, ¿sí? El producto light, el producto saludable. La planta naturaleza nos da alimentos frescos, sin sintéticos, libre de químicos tóxicos cuando no está fumigado, ¿no? Y la intervención en esta imagen la elegí a propósito, esta imagen donde se ve a las personas trabajando, porque la intervención del trabajo humano, la intención, la emoción, el amor al cultivo, ¿sí? Y también el trabajo con la mano hace que haya una conexión del campo de energía y de la espiritualidad de cada persona que está trabajando la tierra, sembrando, cosechando o cuidando, ¿no? Entonces, yo acá hago una mención que no son solo los alimentos vegetales, sino también los animales cuando vienen de una cría de respeto, con equilibrio, una cría que yo la llamo no tóxica, ¿sí? Donde hay una relación a nivel productivo con otros campos que tienen que ver con lo emocional y con lo espiritual. Esto un poco, bueno, acá hay un procesamiento artesanal, una imagen con alimentos que están procesados y que no necesariamente tienen que ser alimentos tóxicos, ¿sí? Porque cuando lo hacemos artesanalmente a escala familiar, no se utilizan y no se incorporan porque no hay necesidad de usar determinados químicos sintéticos para que perdure en un comercio, ¿sí? En la góndola, con fines comerciales, ¿no? Entonces, bueno, son como dos categorías de alimentos que estamos usando. El SENASA, entre el 2011 y el 2016, hay un informe donde de 38 alimentos que se analizaron, se encontraron 65 agrotóxicos que en realidad ya no están permitidos en muchos países y que en la Argentina aún se siguen utilizando, ¿sí? Yo recuerdo que en el 2019, justo el año antes de la pandemia,
salieron en los periódicos misioneros muchas noticias y muchas entrevistas sobre la censura del mercado central en Buenos Aires y el mercado central acá en Posadas, que inhabilitaron, me acuerdo que se trataba de lechugas, de naranjas, de papas, porque el grado de toxicidad que se encontró al analizar esos alimentos superaba al admitido por SENASA. Ahora, esto es lo interesante que yo siempre digo, hay que tener como un oído fino. Hay un grado de toxicidad que se admite. ¿Qué significa eso? Que químicos que son tóxicos, que son venenos, nosotros los consumimos porque están permitidos. Ahora, nosotros como un organismo vivo, un biosistema, ¿qué pasa cuando ingerimos esos tóxicos? Y a eso vamos a venir ya en un ratito. La segunda pregunta o el segundo interrogante, ¿qué somos como organismo vivo, ¿no? Entonces, cuando yo me miro al espejo, ¿veo realmente quién soy o qué soy? Y traje acá unas imágenes que en realidad todos los seres vivos, ¿sí? Y los seres humanos también, somos el hábitat de proporcionalmente la misma cantidad de células que tenemos en nuestro organismo, tenemos de microorganismos vivos. ¿Qué significa esto? Que en nuestro cuerpo habitan bacterias, viruses, levaduras, ¿sí? Y son muchísimas, hay muchísima variedad y cantidad, y bueno, hoy está, se puede leer bastante más, incluso el CONICET está haciendo como unas investigaciones muy interesantes y está promoviendo información sobre lo que es el microbioma, ¿sí? El microbioma intestinal, pero no solo intestinal, lo que nosotros tradicionalmente conocemos, lo que es la microflora, que en realidad es un término mal usado porque no hay flores, son todos bichitos, son todos animales, ¿sí? Entonces, este microbioma que nosotros somos, en realidad representamos, ¿sí? Habita en el sistema digestivo, habita en nuestros órganos sexuales, en los genitales, en la boca, en la nariz, están presentes en la saliva, están presentes en nuestra piel. Y son estos microorganismos y estas bacterias y otros microorganismos que en realidad permiten que nosotros estemos vivos. Yo siempre explico que nosotros alojamos dos categorías de microorganismos, ¿sí? Acá, antes de pasar a este tema, bueno, agregué una imagen, ¿no? Los microorganismos en el ser humano, según varias investigaciones, superan la mitad, o sea, nosotros como humanos, esta imagen dice, somos solo el 10% de lo que me veo cuando me miro al espejo es humano. Lo demás es vida, es química, es energía. Somos un hábitat que alojamos a millones y millones de otras vidas, que sin estas otras vidas nosotros no podríamos existir, ¿sí? Entonces, en realidad, perdón, sí. En realidad podría decirse que esas otras vidas forman parte del ser humano. Claro, sí. Porque hay una integración y una interacción perfecta. Perfecto. Un equilibrio perfecto. Sí. Entonces, en realidad, todas estas otras vidas nosotros las tenemos que cuidar, las tenemos que alimentar, las tenemos que oxigenar, las tenemos que hidratar, las tenemos que nutrir, ¿no?
Y esto en realidad no lo tenemos presente, pero yo siempre explico para poder entender esto que en todos los seres humanos tenemos como dos grandes categorías, ¿sí? Una categoría sería como la categoría de las ovejas, ¿sí? Entonces, las ovejas que necesitan pastura fresca, necesitan oxígeno, aire, necesitan luz solar, necesitan agua, necesitan de lo verde, ¿no? Para poder nutrirse. Y la otra categoría son las hienas. Entonces, las hienas están, donde hay hienas es como que hay muerte. Las hienas necesitan de la oscuridad, de la humedad, de la falta de oxígeno, de lugares ácidos. Necesitan, yo digo, donde hay hienas hay corroña, ¿no? Y un poco entender que estos dos tipos de organismos, estas dos clasificaciones, esto es muy, muy abstracto, representan un poco estas dos tipos de imágenes. Entonces, nosotros en realidad cuando nuestros microorganismos que habitan con nosotros de las ovejas son fuertes, saludables, nuestro organismo como biosistema va a estar fuerte y va a ser saludable y podríamos decir que tenemos anticuerpos, un sistema inmune fortalecido. Desde lo emocional, desde lo físico, nutricional, desde lo psicológico, lo intelectual, nuestra capacidad de reaccionar, de socializar y también nuestra capacidad de gestionar situaciones a las que me expongo inadvertidamente, ¿sí? Algo no previsto, situaciones que podemos decir que son desafíos, que no los teníamos presentes, de repente aparecen en mi vida y wow, tengo que gestionar este desafío. Va a depender también si mis ovejas en mi organismo son fuertes lo suficientemente para poder acompañarme en esta gestión. Ahora, si el mundo de las hienas se fortalece más que las ovejas, yo voy a tener un organismo, un biosistema, un mundo interno muy deprimido, muy débil, ¿sí? Sin luz, sin energía solar, sin oxígeno, sin capacidad de reaccionar, con esta sensación de pesadez que me quiero acostar, estoy cansada, no quiero hacer nada, me enchufo en la tele, miro eso o no salgo de la pantalla, no me interesa abrir la ventana, respirar aire fresco, no quiero estar en el sol, estoy como baja, caída. Es como que cuando la planta le falta agua y las hojas se van marchitando, ¿sí? Y en vez de estar fuertes, con un color vibrante, cuando las tocamos casi crujiente, empieza a opacarse el color, empiezan a ablandarse las hojas y se nota, se caen, ¿sí? Bueno, ese es el mundo de las hienas. Entonces, esto que a mí me parece que es súper interesante porque nuestro microbioma es algo fascinante. Nosotros tenemos la capacidad de fortalecerlo, de recuperarlo, de alimentarlo, ¿sí? Entonces, un poco la reflexión es cómo hacemos para que la proporción entre nuestras hienas y nuestras ovejas sea un equilibrio. Y en este caso el equilibrio no es el 50-50. En este caso el equilibrio sería un 80 de ovejas y un 20 de hienas. Y todas las tenemos y necesitamos. Es como esto del yin y del yang. O cuando sale el sol va a haber sombra, ¿sí? Si hay sol y no hay sombra, también hay un desequilibrio y no sobrevivimos. Es cuando se termina el día, surge la noche y para que después vuelva a amanecer.
se necesita de esta mutación y de este balance, ¿sí? El tema es que no perdamos el equilibrio. Entonces, Acá me gustaría hacer un aporte sobre esto, André. Vos lo venías relacionando, digamos, lo que son los alimentos naturales y los alimentos que tienen toda una energía cósmica y una energía solar, una energía humana aplicada en la producción del alimento, son alimentos vivos. sí. Son el alimento que acá está representado como la vida de las ovejas. Y estos alimentos nos van a aportar cierto tipo de fuerzas o cierto tipo de energías que son fuerzas vitales, ¿no? Fuerzas orientadas de cara a la vida, fuerzas que refuerzan nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune. Mientras que los alimentos industrializados, con todos los conservantes, los venenos y toda la carga de energía que trae aplicada, que son la energía eléctrica, la energía electromagnética, la energía nuclear, que son fuerzas provenientes de la producción humana, es decir, de la producción terrestre, son fuerzas tanáticas, que están representadas aquí como la hiena, pero que tienen que ver con las fuerzas de muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, el debilitamiento lo producen a partir de que consumen, es decir, degradan, catabolizan esas fuerzas vitales, esas energías vitales, y producen el desequilibrio a partir de ahí. Entonces, desde la perspectiva también de la alimentación, es cómo nos posicionamos frente a la vida, ¿no? Y cómo también tenemos que repensar nuestros sistemas de producción, y el COVID, una vez más, quiero hacer énfasis en esto, trae este punto de reflexión, porque también nuestros sistemas de producción están orientando a las fuerzas tanáticas, y el COVID forma parte de esto mismo, no es ajeno a todo lo demás, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, este paréntesis quería poner. No, muy bien y muy bienvenida todo el aporte porque es muy buen complemento, sí. Entonces, nuestra microbiota, ¿cómo la podemos alimentar? Básicamente la microbiota necesita de alimentos ricos en fibras y ricos enzimáticamente, ¿sí? Entonces, los alimentos de origen de plantas son muy ricos en enzimas y los alimentos de origen animal no contienen enzimas. Ahora, cuando nosotros consumimos alimentos, carnes, lácteos, huevos, por más que vengan de un sistema de producción sano, de respeto, ¿sí? Orgánico, bioenergético, estos alimentos animales no son portadores enzimáticos y las enzimas nosotros las necesitamos para poder procesar aquello que nosotros vamos a ingerir y vamos a comer. Y sobre todo para poder absorber la información que estos alimentos traen consigo, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que comer carne o huevo o un yogur sea un alimento tóxico, todo lo contrario, porque el ser humano, nosotros como nuestro organismo, también contiene enzimas. Y bueno, esto se dice las enzimas endógenas, que son las que yo como organismo vivo tengo, y aquellas enzimas exógenas, las que vienen con los alimentos. Y después hay grupos de enzimas para cada categoría de alimentos. Tenemos las enzimas para procesar hidratos, las grasas, los minerales, las vitaminas, los ácidos. Y en realidad lo que quiero decir es que, bueno, nuestro microbioma, ¿sí? Nuestro mundo de ovejas necesita de ese tipo de alimentos que es rico en enzimas. Y cuando son alimentos de origen animal, que estén acompañados por algún alimento rico en fibras, rico enzimáticamente, un alimento que,
O sea, a veces yo digo la palabra crujiente, eso nos da la idea de respecto a verduras y frutas que es algo fresco, ¿sí? Entonces, sería todos los cereales integrales, las frutas, las verduras, las legumbres, ¿sí? Y hay otra categoría de alimentos que son los alimentos fermentados. En esta imagen de acá abajo, donde vemos hay una fruta fresca, después hay un alimento fermentado, que es un repollo fermentado, tenemos otra fruta fresca y al lado tenemos, o bien es un lácteo fermentado, ¿sí? Probablemente una ricota o un yogur fermentado. Son productos, incluso las frutas, cuando las dejamos fermentar, muchas veces enriquecen su capacidad de alimentar a nuestras ovejas, ¿sí? Cuando yo me como una fruta que está llena de agrotóxicos, ¿sí? Se habla mucho del glifosato, el Roundup, que está totalmente prohibido y que totalmente se utiliza en la provincia, ¿sí? Serían alimentos que van a fortalecer nuestras hienas. Y cuando yo encuentro el alimento que no tiene estos agroquímicos tóxicos, porque no todo lo que es químico es tóxico, nosotros tenemos mucha química dentro de nuestro organismo y dentro de nuestro biosistema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de químicos tóxicos, que son venenos, en realidad, al ingerirlo, lo que hacemos es, no hay oxigenación con la alimentación, hay una acidificación, ¿sí? Hay sustancias que las enzimas de nuestro cuerpo no las reconocen, no las identifican y muchas de estas sustancias, especialmente metales pesados, ¿sí? Nuestro cuerpo no los elimina. La manera de eliminación nuestra de lo que nosotros ingerimos es por la orina, por las heces, por la transpiración, por la respiración, ¿sí? La exhalación. Entonces, pero hay muchas sustancias que son químicas, sintéticas, tóxicas, que lo que hace nuestro cuerpo es las encapsula y las guarda hasta que aparece este fenómeno que las hienas se empoderaron, son más fuertes y el cuerpo nos manda a decir con alguna señal, ya sea estados emocionales, ¿sí? O que no podemos diferenciar el afuera del adentro, ¿sí? No podemos tener claridad mental o hacemos erupciones en la piel. Hay personas que se O refieren. se desarrolla cáncer. El Sí, cáncer es una consecuencia de esta acumulación de tóxicos permitidos, claro, ¿no? sí. Nunca se supera el nivel del permitido, pero como se va acumulando a lo largo del tiempo, se acumulan las células nerviosas, se acumula en la grasa, ¿no? Entonces se acumula en los tejidos, los tejidos conectivos, en los tejidos de sostén, se desarrollan patologías como desmielinizaciones, Alzheimer, cáncer por mutaciones a partir de esta acumulación de sustancia tóxica en las células, ¿no? correcto. En los envejecimientos precoces, es decir, la pérdida de fortaleza física, la desmineralización de huesos, todo esto. Sí. Y en claro, y en general lo que se produce es que nuestro organismo pasa a ser con hienas, con las hienas fuertes, nuestro organismo es como tierra fértil para cualquier virus, para Exacto. bacteria externa y Sí, no tiene defensas para atacar. Ahora, exactamente. en Sí. nuestro organismo las hienas se mantienen reducidas y las ovejas se mantienen fuertes ante un cambio de temperatura, ¿sí? O sea, hizo mucho calor esta noche y a la mañana aparece un viento norte y refresca de la nada y yo justo Ujú. litros de tereré helados y a la mañana me levanté, no me abrigué y
me puedo agarrar o una bronquitis o puedo lidiar o un leve resfrío que depende de lo que los habitantes a los que yo le doy hábitat y que conviven conmigo, que permiten que yo sea, depende de la salud de estos habitantes. En realidad eso es, ¿no? Entonces, entre los alimentos que son muy buenos para fortalecer nuestra microbiota, que son los microorganismos saludables y benéficos, estarían toda la gama de legumbres, la gama de los frutos secos, las carnes que no son de feedlot, que son de cría, toda la alimentación producida en el sistema de agricultura familiar, que en eso nosotros realmente en Misiones somos muy bendecidos, ¿no? Sí, tal cual. También podemos mejorar la calidad y la digestibilidad de lo que vamos a comer con distintas técnicas de fermentación, de maceración, de germinación. Y de eso vamos a hablar en el tercer encuentro, cómo hacemos esta germinación, la maceración, la fermentación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, bueno, hasta acá un poco lo que yo tengo para compartir. Y te agradezco mucho, Patri, todo tu aporte y el desarrollo en forma conjunta, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o tiene algún aporte que quiera realizar? Bienvenido sea. Bien. Personalmente, esta presentación mía era para introducirnos en el tema, cómo la alimentación va a afectarnos en nuestra salud física, emocional, psicológica y social, y vamos a avanzar en la próxima semana, más específicamente en la relación de los alimentos y las emociones, ¿no? Qué tipo de alimentos se relacionan con qué tipo de emociones y cómo poder ir desde nuestras casas desarrollar, no sé, tips o técnicas para fortalecernos y saber esto, la confianza en uno, que nosotros somos los que gobernamos nuestro organismo, ¿no? O sea, nosotros con la ayuda de este mundo de microorganismos tenemos la decisión en nuestras manos, ¿no? Y aprender a diferenciar un poco, bueno, del afuera y del adentro. Sí, ahí hay una pregunta que hizo Fanny y que está relacionada a cuándo van a ser los próximos encuentros y si pueden, sí, por supuesto que podemos compartir, que está abierto a que toda la comunidad que quiera participar lo haga y sería ideal para nosotros porque también nos alimentamos y nos retroalimentamos con las preguntas, ¿no? Y entonces estaría bueno, Fanny, que vamos a juntarnos los próximos 2 miércoles siguientes. Vamos a seguir desarrollando estos temas y tanto, digamos, algunas herramientas que nos va a dar Beatriz para digamos, lidiar con las cuestiones, con las emociones. Andrea nos va a hablar respecto de esto, ¿no? Algunas recetas, algunas recomendaciones respecto de los alimentos. Y yo voy a adentrarme un poco más en todo lo que es el COVID en el contexto de época, ¿no? No solamente como cuestión puntual que sucede ahora, sino contextualizarlo desde una mirada de evolución del hombre. Eso por un lado, y por otro lado, explicar algunas cuestiones, algunos fantasmas que hay en torno al virus, mostrar algunas condiciones que respecto de las tasas de mortalidad y de todas las, digamos, lo que es
la manera en la que influyen los medios de comunicación para afirmar o relativizar verdades, ¿no? Y que esto es una de la ambigüedad que decía hoy, que mencionaba hoy Beatriz, esta incertidumbre que genera dónde está la verdad, a quién le creo. Entonces Sole hoy, por ejemplo, habló de que, bueno, yo me encolumné con lo que dicen los medios oficiales y sigo ahí, y ahí me siento segura, ¿no? Y hay otra gente que justamente todo lo contrario. Entonces, mirar un poco esta polaridad en la que estamos aún debatiéndonos para poder encontrar finalmente el propio eje, ¿no? Y que esto tiene que ver con la conexión que tengo, con la escucha que tengo de mí mismo, ¿no? Andrea mencionaba la microbiota que desconocemos, bueno, los sentidos propios que desconocemos, y aquello que nos vincula con el afuera, con la escucha que tenemos de lo de afuera. Esto viene como consecuencia de un proceso cultural en donde nos desinforman, desde muy chiquitos nos condicionan la forma de percibir, y todo el sistema educativo está puesto en función del adoctrinamiento en vez de ser fundados en la libertad. Entonces también esta pandemia llega desde la perspectiva epocal para poner el acento sobre esto y la reflexión sobre la manera en la que ampliar nuestros sentidos perceptivos para volcarnos al mundo, ¿no? Venimos de una época de una gran exacerbación de la individualidad y de la competencia de esa individualidad en función del logro material. Y esta es otra de las cosas que viene a mostrar el COVID en términos de de deconstitución de estos valores, es decir, que lo muestran en su plena esterilidad. Nadie se salva, ¿no? El individuo solo no lo logra. Y entonces, justamente, ¿no? Me parece que es un momento de toda crisis implica la oportunidad, el germen, ese magma fértil para poder resembrar y replantear estas cuestiones, ¿no? Del qué significa el hombre sano en este contexto social, en esta época que nos toca vivir del siglo XXI. Bueno, no sé. ¿Qué opinan? A ver, por favor. Fanny, ¿estás ahí todavía? Sole, Margarita. Hoy somos pocos, podemos dialogar un poco más. Bueno. Bien, entonces damos por cerrado el encuentro de hoy.